Buenos días, chicas. Vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que está bastante interesante. Eso sí, tienen que prestar un poquito de atención porque vamos a ver conceptos nuevos, ¿sí? Y una nueva terminología. Entonces, hoy vamos a hablar de todo lo que es la energía electromagnética que existe en el universo. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Sí sería bueno, chicos, que busquen su cuaderno para que anoten datos interesantes que les vaya llamando la atención de la clase, ¿sí? Para que vayan tomando nota. Empiezo a compartir mi pantalla. Entonces, como pueden ver, hoy vamos a ver lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, como yo les había hablado anteriormente, chicas, en el espacio existe una radiación, ¿sí? Una fuerza, una energía que es muy alta, ¿sí? Y que desprende calor y desprende luz, ¿sí? Entonces, el conjunto de todo este tipo de energía se le llama el espectro electromagnético. Pero vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Entonces, la radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, ¿sí? Entonces, electromagnética viene simplemente de la unión de estos campos que son eléctricos, es decir, el movimiento de electrones, y magnéticos, ¿sí? Este movimiento de electrones también genera lo que es el magnetismo. Entonces, estas dos combinaciones oscilantes, cuando nosotros hablamos de oscilante, que están en movimiento. Entonces, al fin y al cabo, la radiación electromagnética es una energía de electrones y magnetismo en constante movimiento, ¿ok? Que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, antes de empezar la clase, chicas, yo quisiera preguntarles si ustedes recuerdan, ¿sí? Lo que es la teoría del Big Bang y la formación del universo. Es bastante importante que tengan alguna noción. Entonces, ¿recuerdan en qué consistía la teoría del Big Bang? Yo sí. Ajá, háblanos un poquito. Es de lo que dice de la creación del universo cuando se chocaron dos asteroides, creo que era, y Ajá, creando el universo. Pues, muy bien. ¿Alguien más recuerda un poco lo que fue la teoría del Big Bang? Bueno, chicas, cuando nosotros hablamos del Big Bang, hablamos de una gran explosión, ¿sí? Entonces, el universo, según las teorías que se están planteando, algunos aspectos se han podido confirmar, ¿sí? Nos habla de que el universo se creó por la explosión de una materia que estaba contenida bajo mucha presión. Entonces esta materia bajo tanta presión lo que hizo fue explotar y esos fragmentos durante millones de años empezaron a enfriarse y empezaron a crearse lo que son los planetas, las estrellas, las nebulosas. Y empezó a crearse una fuerza que es muy importante, que es la radiación y la luz que está en el universo, que se expande. Entonces, esta radiación tiene sus inicios desde eh, unos cuantos millones después de lo que fue el Big Bang, y lo que hace esta radiación es viajar por el universo libremente, ¿ok? Esta radiación es muy importante para la creación de planetas, para la creación de nuevas estrellas, y posteriormente, cuando estos cuerpos celestes se han creado, emanan esta radiación aún más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que nuestro Sol es una estrella y es una estrella
aunque no es muy grande, emana muchísima radiación, ¿ok? Entonces, este es un tipo de energía que tienen nuestros cuerpos celestes. Entonces, ajá, vuelvo a compartir aquí mi pantalla, si ven, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿no ven? No, sí. Sí, ok. Entonces, a diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Es decir, que esta radiación no necesita de un medio para poder propagarse, sino que ella sola se expande, así el medio sea vacío. Y nos ponen el ejemplo del sonido, que el sonido sí necesita otro tipo de objeto para poder resonar y crear esta onda. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la radiación. Las radiaciones electromagnéticas se caracterizan por la existencia en cada punto del espacio en que se transmiten de un campo eléctrico y un campo magnético relacionados entre sí. Entonces, por eso es que se llama es un movimiento oscilante, ¿sí? Es decir, que tiene una interacción entre estos electrones que genera una radiación eléctrica y una radiación magnética. Entonces, cuando se unen las dos, me crean lo que es una radiación electromagnética. Las ondas electromagnéticas, estamos hablando de ondas, ¿sí? Recuerden que nosotros hablamos de la teoría de la relatividad que descubrió Albert Einstein, de las ondas que se crean en el espacio, ¿sí? Entonces, estas ondas electromagnéticas presentan una variación periódica que se propaga en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Este número a alguna de ustedes les parece conocido, 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz. Muy bien, Emilia, excelente. Esta es la velocidad de la luz. Entonces la radiación se propaga en el vacío a esta velocidad, ¿sí? O sea, es una velocidad bastante rápida, ¿ok? Dispersión de la luz. Esta energía tiene consigo también un tipo de luz, ¿sí? Porque la energía es luz. El fenómeno por el cual distintas longitudes de onda se refractan con ángulos distintos al atravesar medios materiales, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver algunos conceptos nuevos, chicas. Ya saben para que tomen nota. Entonces, esta palabra longitud, ¿sí? Longitudes de ondas, la vamos a ver un poquito más adelante, creo que en la siguiente lámina. Las longitudes de onda son aquellas curvas que puede dar una onda, ¿sí? Hay ondas de sonido, hay ondas de luz. Entonces, son un tipo de ondas que suben y que bajan como olas. A eso se llaman longitudes de onda, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que se refractan, es como que se reflejan, ¿ok? Entonces, la luz es un fenómeno en donde la longitud de onda, ¿sí? Se refleja. Y esto me da un tipo de color, se puede decir. Entonces, sabemos que la velocidad de la luz, que ya hablamos que son 300.000 kilómetros, en el vacío es constante e independiente de su longitud de onda. Sin embargo, su velocidad en cualquier otro medio distinto del vacío sí depende de la longitud de onda que tenga. Esta dependencia se debe a las estructuras moleculares de los materiales y es la responsable de que, en última instancia, el índice de refracción depende de la longitud de onda, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, estas longitudes de onda se refractan y generan una luz visible. Esta luz visible depende de la longitud de onda de cada energía. Ya vamos a ver más adelante cómo es eso. Entonces, este fenómeno de la dispersión fue explicado por primera vez por Newton. Recuerdan que vimos la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, Newton hizo un experimento bastante interesante. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha visto esta imagen? Los que escuchan Pink Floyd, esta está en la portada del disco. Entonces, ¿qué quiere decir esta imagen, chicas? Él hizo un experimento muy interesante y descubrió esto.
que la luz que nosotros vemos en cada objeto no es porque tiene color propio, no. Ningún objeto tiene color propio, sino que se refracta esos colores gracias a la luz que recibe. ¿Cómo él probó esto? Bueno, él tenía un prisma de cristal, sí, un pedazo de cristal, y él dejó que por ese cristal entrara un rayo de luz, ¿sí? ¿Qué pasó? Él se dio cuenta que no salía un mismo rayo de luz blanca que a la que estaba entrando, sino que se descomponía y había una aparición de muchos colores, como un arcoíris, ¿sí? Estos colores que él pudo ver fue el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el violeta. Y eso le pareció interesante porque se dio cuenta que la luz blanca no es de por sí solo un color, sino que la luz blanca está compuesta por todos los colores observables desde nuestro ojo. ¿Sí? Entonces, esto fue un avance muy importante para ver cómo estaban compuestos los colores, que más adelante vamos a ver que está relacionado con las longitudes de onda visibles. Entonces aquí podemos ver a Newton, ¿sí? En algunos retratos que se han hecho, cómo pudo haber sido su experimentación, ¿sí? En un cuarto medio oscuro. Entonces él aquí tenía su prisma de cristal y dejó un pequeño paso de luz. Y aquí se refractaba estos colores, ¿sí? Más adelante, pues, hizo algo un poco más estructurado y podemos ver el mismo inicio, ¿sí? La luz blanca y aquí refractándose. ¿Entendidos hasta aquí, chicas? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Sí, no? ¿No se queden calladas? No, Ok. yo no. Bueno, entonces, de esta manera Newton demostró que en contra de la creencia de la época, los colores de las sustancias no provenían del interior de las mismas, sino que se debían a la descomposición de la luz blanca. Entonces, antes de ver esto, es muy importante definir qué es color. Entonces, ¿alguien tiene idea de qué es color? ¿Qué es color? Dígame con sus propias palabras. ¿Qué pudiese ser un color? Abigail. No prendí el micrófono sin querer, lo siento. Ok, pues aquí Emilia, Zulema. Zulema, ¿me puedes dar tu opinión acerca de qué puede ser color? ¿A qué nosotros llamamos color? Ah, o sea, no sé cómo decir. Zulema, tienes que empezar a buscar cómo expresarte, porque en todas las clases me dice que no sabe cómo se Es que, o sea, es una manera difícil y aparte estoy siendo grabada y me incomoda demasiado. Bueno, vamos entonces a ver qué es la definición del color, ¿sí? El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales, es decir, los ojos, y que es interpretada en cada cerebro. Cuando ustedes vieron lo que es los sentidos, y al momento en que ustedes vieron el sentido de la vista, vieron que nosotros realmente vemos todo es gracias a la luz que entra a través de nuestros ojos, ¿sí? Y nosotros recibimos todos los objetos de una manera distorsionada y pasa por un proceso cerebral que se encarga de otra vez acomodar los objetos a su posición que está, ¿sí? Entonces, así pasa con los colores. Lo que hace es que entra los rayos de luz y nuestro cerebro la interpreta y da como una sensación, ¿sí? Una sensación con diferentes tonos. Entonces, esto se trata de un fenómeno físico-químico donde cada color depende de esta longitud de onda que hemos venido hablando. Los cuerpos iluminados absorben parte de las ondas electromagnéticas y se reflejan las restantes. Dichas ondas reflejadas son captadas por el ojo y de acuerdo a la longitud de onda son interpretadas por el cerebro.
En condiciones de poca luz, el ser humano solo puede ver en blanco y negro. ¿Sí? Recordemos que nuestro ojo también es bastante limitado. Entonces, el color blanco en este sentido es el resultado de la superposición de todos los colores. Esto lo demostró Newton, ¿sí? Cuando se descomponía el color blanco. Y en cambio, el color negro se define como la ausencia de color, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace, en vez de refractar la luz blanca y descomponerse, lo que hace es que absorbe todos los colores. Por eso no hay ausencia de color, porque negro lo que hace es absorber toda la luz que está en nuestro alrededor. Entonces, más o menos es así, chicas. Tenemos una luz solar blanca, ¿sí? Tenemos el pigmento blanco, y cuando nosotros vemos algo de color blanco, es esto, es que estamos viendo todos los colores al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan su hoja de color blanco, ¿sí? Ahí donde están tomando nota, o incluso están viendo toda esta pantalla de color blanco, realmente estamos viendo un montón de colores reflejándose, ¿ok? Nuestro ojo lo mira y nuestro cerebro lo interpreta como el color blanco, ¿ok? Entonces así pasa. Entra la luz y se refleja en los objetos. Entonces vemos, el color blanco tiene una reflexión, es decir, que se refleja. Y aquí lo que les decía con el color negro. El color negro lo que hace es absorberse totalmente. Entonces aquí viene algo bastante interesante. ¿Se acuerdan cuando vienen en el colegio y nos dicen que la radiación está muy alta? ¿Sí? Tenemos que tomar muchas medidas, no salir al sol, ponernos gorra, y una de las recomendaciones es no vestirnos de negro, ¿verdad? Nos dicen porque absorbemos mucho calor. Realmente cuando nosotros nos vestimos de negro, como se absorbe toda la luz, lo que hacemos es absorber toda esa radiación electromagnética que está a nuestro alrededor. Por eso es que sí absorbemos más calor, absorbemos esos tipos de rayos que no son buenos para nuestra salud cuando la radiación está muy alta, ¿no? Entonces, este es uno de los motivos por el principio de absorción que tiene el color negro. Ahora, si nosotros vemos un objeto de color rojo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la luz, el objeto está absorbiendo todos los rayos de luz menos el rayo rojo, ¿sí? Menos los rayos de color rojo. Entonces, estos rayos rebotan y es lo que nosotros vemos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos algo morado? Es porque la luz se está absorbiendo, pero los únicos rayos que no se absorben son los de color azul y los de color rojo. Y me da, por ende, el morado. Ya hablamos del blanco, ya hablamos del negro. Si nosotros vemos algo de color verde, lo que hace es que la luz absorbe todo menos los rayos verdes y eso es lo que se está reflejando. Como en este caso tenemos una hojita de un árbol, ¿sí? Esta hojita es de color amarillo cuando ya se está secando. ¿Es por qué? Porque se están absorbiendo todos los colores y vemos que aquí el color amarillo, como más bien naranja, lo que hace es reflejarse, ¿sí? No se absorbe, el objeto no lo absorbe. Y esto es lo que es captado por nuestro ojo humano. ¿Entendido hasta aquí, chicas? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Bueno, vamos a continuar. La onda electromagnética. Entonces, las ondas electromagnéticas son la combinación de ondas de campos eléctricos y magnéticos producidos por las cargas del movimiento. Siempre que se mueva un electrón, chica, ahí va a haber energía, ¿sí? El movimiento del electrón, eso me da como resultado siempre energía. Por ejemplo, la luz eléctrica. La luz eléctrica que llega a nuestras casas es por el movimiento de electrones, ¿ok? Entonces, es decir, lo que ondula en las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, aquí vemos lo que son las longitudes de onda, ¿sí? Estos son ondas. Y la longitud de onda es esto, ¿sí? Es
la onda está diferenciada por varios puntos, ¿sí? Están estas que son crestas, las que están arriba, ¿sí? Todas las ondas que están arriba se llaman crestas. Tenemos la parte de abajo que es cuando se une y tenemos este espacio entre una y otra. Entonces, por ejemplo, las longitudes de onda son diferentes en cada energía. Hay longitudes de onda que son bastante amplias, como esto, ¿sí? Que es de larga frecuencia. Y aquí tenemos una longitud de onda, ¿sí? Que es de corta frecuencia, porque están un poco más unidas. Entonces, estas son las ondas y sus longitudes. La creación de las ondas electromagnéticas se inicia con una partícula cargada. Esta partícula crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre otras partículas. Al acelerarse la partícula oscila, da vueltas en su campo eléctrico, lo que produce un campo magnético. Una vez en movimiento, los campos eléctricos y magnéticos creados por la partícula cargada se autoperpetúan. Esto significa que un campo eléctrico que oscila en función del tiempo producirá un campo magnético y viceversa. Entonces, lo mismo, lo que hace es esta onda cargada, esta partícula cargada que son los electrones, empiezan a dar vuelta, y esto genera una energía muy, muy, muy alta que luego se convierte en una energía magnética. Cuando hablamos de la energía magnética, esto es lo que está relacionado con los imanes, ¿sí? Esta fuerza de energía de atracción. ¿Cuáles son las características de estas ondas electromagnéticas? Bueno, las ondas electromagnéticas se caracterizan primeramente porque no necesitan un medio material para la propagación. Se propaga en medios materiales y en el vacío, a diferencia de las ondas del sonido, que sí necesitan material para poder reflejarse o refractarse. Resultan de señales electromagnéticas, son ondas transversales en dirección de la propagación, es perpendicular a la dirección de la oscilación, son periódicas en el tiempo. Cuando hablamos de periódicas es que se repiten, ¿ok? Entonces se repiten las oscilaciones en intervalos de tiempos iguales. Cada energía tiene su longitud, que nunca va a ser variable. Eso lo vamos a ver más adelante. Nunca se puede cambiar una longitud de onda de una energía en específico. En el vacío, la velocidad de propagación de ondas electromagnéticas de cualquier frecuencia es de la velocidad de la luz. La longitud de onda es la distancia entre dos picos adyacentes entre las ondas, ya lo vimos, ¿sí? Hay unas longitudes que son más abiertas y unas longitudes que son más cerradas. Estas longitudes se designa con la letra lambda, que es la L de longitud. La frecuencia de una onda es el número de ciclos por un determinado tiempo y se expresa en hertz, que significa ciclos por segundo. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de frecuencia de onda, hablamos cuántas veces se está repitiendo esta longitud. ¿Ok? ¿Qué es el espectro electromagnético? Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Ya cuando todas estas ondas están juntas, me genera el espectro electromagnético. Referido a un objeto, se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación o electromagnética que emite, espectro de emisión o absorbe, que es el espectro de absorción de una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga en una huella dactilar. Entonces, el espectro electromagnético no solamente me genera un tipo de luz, sino también me genera, con este espectro electromagnético, yo puedo estudiar algunas sustancias según las longitudes de onda que me pueden representar. Los espectros se pueden contemplar mediante espectroscopios, que además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo como su longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. La longitud de onda a onda es el periodo espacial de la misma, es decir, la distancia que hay entre el pulso y el pulso. ¿Sí? Ya hablamos de que esta onda cuando se repite ya me equivale a una frecuencia, porque es frecuente.
Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Entonces aquí vemos, ya por fin vamos a ver cuáles son ese tipo de radiaciones electromagnéticas que hay en nuestro universo. Tenemos los rayos gamma, los rayos X, tenemos los rayos ultravioleta, ¿sí? La luz visible, la luz infrarroja, tenemos la luz de microondas, la de radio, ya sea alta frecuencia, baja frecuencia, corta, larga, media. Entonces, estas son todas nuestras tipos de energía que existen, ¿sí? ¿Han oído hablar de alguna de estas? Tenemos la gamma, rayos X. ¿Alguien ha escuchado alguna de estas radiaciones? Esto lo vemos en nuestra vida cotidiana, chicas. Microondas. Tal vez los rayos X. Ajá. ¿Y qué pasa con los rayos X? ¿Dónde podemos ver en nuestra vida cotidiana los rayos X? A Mimi, ¿dónde se pueden ver los rayos X? En las radiografías. Muy bien, ajá, excelente. ¿Qué otra podemos ver aquí que nos parezca familiar? Miren, tenemos aquí los rayos X, ¿sí? Tenemos los rayos ultravioletas, los que emite el sol. ¿Se acuerdan que son bastante peligrosos? Tenemos la luz visible, los colores. Tenemos el infrarrojo. Hay muchísimas cosas. Yo me acuerdo que en mi época se puso de moda el infrarrojo a pequeña escala, obviamente, en los teléfonos para pasarnos las canciones y las imágenes. Conectábamos nuestro infrarrojo y pegábamos los teléfonos y mediante esta longitud de onda se mandaban los archivos de un teléfono a otro, ¿sí? Tenemos el microondas, que esta longitud se utiliza en los microondas donde nosotros calentamos la comida, ¿sí? Y tenemos la frecuencia de radios que también son utilizadas, lo que nosotros conocemos radio FM y radio AM. Todo esto son energías, son longitudes de onda, ¿sí? Son energía electromagnética que el hombre la ha usado para nuestro beneficio mediante muchos estudios, ¿no? Entonces, aquí vemos que cada una de estas energías tiene una longitud de onda, una frecuencia y una energía diferente, ¿sí? Entonces, vemos que estas longitudes de onda pueden ser desde lo más pequeño, ¿sí? Hasta lo más grande. Es decir, que una onda puede tener un perímetro de 10 kilómetros. Es una super onda, ¿verdad? Que puede abarcar mucho. Por ejemplo, la radio. La radio, como tiene esta longitud de onda tan grande y tan espaciada, por eso es que abarca bastante y una emisora en Quito se puede escuchar en Guayaquil, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, los radios X, que son unas ondas súper pequeñas y las podemos utilizar para ver nuestro cuerpo, ¿ok? Nuestros huesos, ¿ok? Entonces, estas son las longitudes de onda, ¿sí? Después tenemos la frecuencia cómo se repiten en un periodo. Entonces, aquí vemos el número de repeticiones y aquí tenemos lo que son los hertz, ¿sí? Un gigahertz, un megahertz. Y tenemos la energía, que es la energía que desprende estas bandas, ¿sí? Estas otras, chicas, ustedes las van a ver más adelante. Estas otras son joules, ¿sí? Y los joules están muy relacionados con el Newton. Entonces, esta es toda la energía que desprenden este tipo de bandas, ¿sí? Pueden ser desde lo más pequeño hasta estas que son un poco más grandes, ¿ok? Entonces aquí vemos una imagen para entender un poquito mejor, ¿sí? Entonces vemos que la longitud de radio es la más grande de todas, ¿sí? Esta longitud puede llegar a tener 10 kilómetros. Entonces, como del tamaño de un edificio, las ondas que se propagan.
Estas ondas evidentemente no son visibles para nosotros, chicas. Todas estas bandas no son visibles para nuestro ojo. La única banda visible para nuestro ojo es esta, es la luz visible, que son los colores que hemos visto. De esto, nosotros no lo podemos ver. Para nosotros ver este tipo de rayos tenemos que tener algún tipo de máquinas especiales, ¿ok? Entonces aquí están las longitudes de radio que son bastante grandes, que pueden ser el tamaño de un edificio, las ondas, ¿sí? Tenemos la longitud de microondas, luego tenemos el infrarrojo, aquí está la luz visible, la que nosotros podemos ver, ¿sí? La ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que los rayos gamma son extremadamente pequeños porque son los rayos que emanan las partículas del átomo. Y si nosotros no podemos ver un átomo, imagínense, no vamos a ver su longitud de onda así prevista. Pero aquí nosotros vemos estas ondas que, por ejemplo, pueden abarcar lo que es un alfiler, ¿sí? Y aquí está la frecuencia que tienen estas ondas y la temperatura que genera esta onda, porque obviamente la energía siempre está relacionada con la temperatura, ¿ok? Entonces, chicas, si están entendiendo hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Necesito que me... Voy a meterme un momentico aquí en la llamada, ¿sí? Para ver si tienen alguna duda, si está claro o necesita que les repita algo. ¿Sí están tomando nota? ¿Sí? Voy a hacer preguntas, ¿no? Si me están diciendo que sí es porque me van a responder las preguntas. Ah, ahí arrugan la cara. Entonces, continuamos. Se puede obtener mucha información acerca de las propiedades físicas de un objeto a través del estudio de su espectro electromagnético, ya sea por la luz emitida o por la luz absorbida por este cuerpo, ¿sí? Porque como vemos, algunos cuerpos emiten esta luz, ¿sí? Porque la reflejan y otros cuerpos lo que hacen es absorber esta energía. Entonces, esto es la espectroscopía y se usa ampliamente en la astrofísica y en la química. Para ello se analizan los espectros de emisión y de absorción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un poquito del estudio que tiene estas ramas, de los espectros, cómo emiten la luz, la energía, cómo la absorben y cuando es una emisión que es continua. Vamos a ver a qué se refiere espectro de emisión. El espectro de emisión atómica de un elemento es un conjunto de frecuencias de ondas electromagnéticas emitidas por átomos de ese elemento en estado gaseoso cuando se le comunica energía. Entonces, el espectro de emisión es para ver qué energía genera estos átomos en un estado gaseoso, ¿sí? Para estudiar generalmente lo que son gases. El espectro de emisión de cada elemento es único y se puede ser usado para determinar si ese elemento es parte de un compuesto desconocido. Todo elemento que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo tiene una onda que difiere totalmente de otra. Ninguna onda y ninguna frecuencia de estas ondas se parece una de otra. En cambio, el espectro de absorción de un material muestra la fracción de la radiación electromagnética incidente que un material absorbe dentro de un rango de frecuencia. Es, en cierto sentido, lo opuesto de un espectro de emisión, evidentemente. Cada elemento químico posee líneas de absorción en algunas longitudes de onda, hecho que está asociado a las diferencias de energía de sus distintos orbitales atómicos. Todos los átomos tienen una medida de absorción en diferente escala, ¿ok? Vamos a ver, más adelante voy a mostrarles una fotico de esto. De hecho, se emplea el espectro de absorción para identificar los elementos componentes de algunas muestras, como líquidos y como gases. Más allá, se puede emplear para determinar la estructura de compuestos orgánicos. Un ejemplo de las aplicaciones de un espectro de absorción es aquel objeto que lo haga con colores azul, verde, amarillo, aparecerá de color rojo cuando incida sobre él la luz blanca. Entonces ya estamos hablando un poquito de cómo se emplea este tipo de estudio para los líquidos y para los gases.
Entonces aquí vemos, se está estudiando esta nube de gas, ¿sí? Entonces, están estudiando esta nube de gas para ver cuáles son sus ondas electromagnéticas, cuál es su frecuencia, ¿sí? Qué colores emiten. Entonces, tenemos un cuerpo brillante que lo que hace es emitir la luz y vemos que esta nube de gas, estas son como sus huellas dactilares, ¿sí? Su composición única, su radiación única que él está emitiendo. Entonces, este es el espectro de la línea de absorción, de la manera que se está absorbiendo, ¿sí? Y aquí vemos el espectro de la línea de emisión, la luz que él me está emitiendo, esta energía. Entonces, así como nosotros tenemos nuestro ADN o nuestra huella dactilar, cada compuesto y cada elemento químico tienen estas dos cosas, chicas. Su espectro de absorción y su espectro de emisión. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí el espectro continuo. Si nosotros estudiamos el espectro continuo, entonces vemos que el espectro de absorción tiene algunas líneas, ¿verdad? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, tenemos 5 líneas, ¿sí? Que están faltando en el espectro de absorción. ¿Por qué están faltando? Porque esas son las que se están emitiendo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es una huella única, es como su huella dactilar, ¿ok? En la imagen anterior podemos ver un ejemplo de la aplicación del estudio de los espectros. Cuando la luz incide sobre una nube de gas, su posterior estudio revela los componentes de lo que está formada, ya que solo pasarán aquellas longitudes de onda que no hayan sido absorbidas por la nube. Cada elemento tiene su propia firma espectral, es lo que nosotros pudimos ver. Entonces, chicas, vamos a dejar la clase hasta aquí para continuar el día viernes viendo lo que son los tipos de ondas y aquí ya vamos a estudiar específicamente lo que son las ondas de radio, las ondas microondas, ¿sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a empezar a compartir. Entonces, cuando nosotros hablamos de ondas electromagnéticas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos a electromagnética? ¿Qué es esto? ¿Qué es la electromagnética? A la radiación. Sí, es un tipo de radiación, es un tipo de energía, pero ¿cómo ocurre? Ocurre mediante el movimiento de partículas cargadas que son los electrones. Cuando los electrones se mueven, generan este tipo de fuerza, ¿ok? Generan este tipo de fuerza que es la radiación eléctrica y magnética, que ambas se complementan como radiación electromagnética, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver todo este tipo de espectros electromagnéticos, ¿no? ¿Qué bandas podemos ver y qué bandas no podemos ver? ¿Cuáles bandas vemos y cuáles bandas no vemos? Las bandas que nosotros vemos es la luz visible con nuestros ojitos, los colores. Las bandas que nosotros no vemos son los rayos X, los gamma, los beta, las radios, ¿sí? Esas nosotros no las podemos percibir con nuestros ojos. Se necesitan de cierto tipo de maquinaria o no sé, aparatos que me permiten reflejar eso, ¿ok? Entonces, si pueden échenle un repasito, ¿sí? A lo que vimos hoy. De todas maneras, ustedes tienen el libro, lean un poquito para la próxima clase, volver a echar un repasito y continuar viendo los tipos de bandas, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, preparen sus preguntas para que las hagan en la próxima clase y las podamos compartir y pues entendáis todos, ¿ok? Bueno, chicas, que tengan un feliz día. Nos vemos el día jueves, perdón. Chaito, hasta luego.